Muy bien, entonces, mis hermanos, hoy toca hablar acerca de qué tema. A ver, acá tenemos nuestro manual. Son los dones de habilidad. Bueno, en estos dones, según el manual de discipulado que nos han dado, tenemos acerca del don de fe, tenemos acerca de el don o los dones de sanidades y lo que es los dones de operación de milagros. Sí, muy bien. Entonces son tres cositas que vamos a ver rápidamente el día de hoy. Hay bastante información, así que siempre les sugiero que tengan su cuaderno a la mano, su lapicero para que apunten toda la información en esta noche. Además, la clase está siendo grabada, seguramente mi hermano Gerson ya lo va a publicar en YouTube. Muy bien, don o dones de habilidad. Empecemos con el don de fe, pero antes de ver acerca de este don, que es el don de fe, quisiera preguntar rápidamente, ¿qué es la fe? A ver, rápidamente, definición de fe. ¿Alguna opinión, alguna idea? La certeza de lo que se espera y la convicción de no se ve. Muy bien, Ángel lo responde pues velozmente, ¿no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es así como nos lo define en el libro dirigido a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bien, a veces nosotros sabemos el versículo, mas no de repente entendemos a qué se refiere. Hoy vamos a estudiar este punto. Nosotros tenemos que tener fe. A nosotros nos llaman o somos llamados creyentes. Y se nos dice creyentes porque somos personas que creemos en este caso, en Jesucristo. Creemos en la salvación, creemos en que Cristo viene pronto, creemos en que hay un cielo nuevo y una tierra nueva cuando llegue pues nuestro momento de llegar al reino de los cielos. Creemos que Dios el Padre está en los cielos y a la derecha está Jesucristo. Creemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Creemos que Dios hace milagros. Creemos que Dios puede sanar a los enfermos. Miren, tantas cosas en las que nosotros como cristianos creemos. Por eso es que a nosotros se nos dice creyentes, ¿sí? Se nos dice creyentes porque creemos en varias cosas sobre Dios. Entonces creemos y la acción de creer, hermanos, implica que nosotros no necesitamos de nuestros sentidos, ya sea ver, oler, saborear, tocar, no necesitamos de nuestros sentidos para estar seguros de que lo que se nos dice es verdad. Por ello es que nosotros creemos por algo que se llama fe, no por nuestros sentidos, sino por fe. Entonces, ¿qué pasa si es que a mí me dicen, hermano, tú como cristiano vas terminando pues tu vida, o si es que Cristo viene antes, pues tú vas a ir al cielo, mi hermano, y vas a estar con el Señor, vas a alabarle? Y yo digo, hermano, yo te escucho, pero en sí no te creo. Te escucho y no te creo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener para creer eso que está diciendo mi hermano? Respuesta, Fe. fe. Esa palabrita de dos letras llamada fe es lo que necesita el ser humano para poder creer en lo que Dios tiene preparado para nosotros o lo que Dios tiene de bendiciones para nosotros en nuestro presente, lo que nos dio en el pasado, lo que nos sigue dando en el presente y lo que tenemos hoy y lo que tendremos más adelante. Para todo ello es que necesitamos fe. Hermano, ¿cómo es que en el hombre surge fe? ¿Cómo es que el hombre puede tener fe para poder creer en cosas que él no percibe? ¿Cómo es que en el hombre puede surgir fe? Entonces hay una única manera en la que el ser humano puede adquirir fe. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene o es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Entonces, la única manera en la que el ser humano va a adquirir fe es oyendo la palabra de Dios. Y miren, la palabra de Dios nosotros las tenemos en este libro llamado Biblia. Ahí está la palabra de Dios. ¿De qué manera? Bueno, escrita. ¿De qué otra manera más? Bueno, también puedo yo oír la palabra de Dios cuando alguien, un predicador, un hermano, me la dice, me la habla. Miren la responsabilidad tan grande que tenemos los cristianos, nosotros, de hablar la palabra de Dios para que en las demás personas, surja, aparezca algo que se llama fe. Es la única manera en la que el ser humano puede conocer a Dios. El ser humano no puede conocer a Dios si no es a través de la fe. Y la responsabilidad, mis hermanos, está en nosotros. A nosotros se nos dio la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas, de anunciar lo que Dios dijo. Eso se llama ser atalayas. El atalaya habla lo que se le mandó. El embajador habla lo que se le dijo que hablase. Entonces, si nosotros nos callamos, si nosotros nos encerramos en un lugar, en una congregación, en un local, y no salimos a predicar, no salimos a hablar la palabra de Dios, lo que Él dijo, entonces las demás personas no tendrán fe. Por lo tanto, no creerán. ¿Cómo van a creer ellos si no hay alguien quien les predique? Dice la palabra. Y esas personas quienes van a predicar somos nosotros. Entonces, hermanos, miren esa responsabilidad que cae sobre nosotros para que los demás, los incrédulos, escuchen la palabra y surja en ellos algo que se llama fe. Y con eso ellos van a poder conocer a Dios. Entonces, mis hermanos, si hay una persona que no quiere escuchar la palabra, de alguna manera tiene que hacerlo, porque la fe únicamente viene por oír la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, si usted tiene una persona que no quiere ir a la iglesia, no quiere saber nada de Dios, de alguna manera usted tiene que introducirle la palabra por sus oídos, de alguna manera, y Dios es fiel, que va a hacer que haya una oportunidad para que usted pueda hacer que esa persona escuche la palabra de Dios a través de un cántico, una prédica, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Hermanos, ahora a nosotros como creyentes, nosotros tenemos fe, ¿verdad? Nosotros somos personas que ya tenemos fe. Y gracias a que tenemos fe, estamos seguros de que Dios nos tiene bendiciones ahora en el presente, Él nos ha bendecido y también tenemos bendiciones más adelante en un futuro. Lo creemos, tenemos fe, creemos que Dios es presente, aunque no lo veamos. Muy bien, pero quiero que ustedes lean el pasaje de Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice en Santiago 2, 19? Vamos a usar Santiago por un buen tiempo, así que no pierdan Santiago, por favor. Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice de esta manera: tú crees que Dios es uno, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios es uno. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son uno. Los tres tienen sus funciones, mis hermanos, ¿sí? Los tres tienen, hermano, una acción en el hombre. Bien, ¿tú crees eso? Dice Santiago 2:19, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, bueno, los demonios también creen eso que tú estás creyendo. ¿Qué diferencia? Esa pregunta la he hecho en la iglesia y lo voy a hacer ahorita y va a venir también en el examen. ¿Qué diferencia un demonio que cree en Dios, que Dios es uno, cree en Dios, y usted, que también cree en Dios? ¿Cuál es la diferencia? Él también cree, usted también cree. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia que Muy nosotros bien, debemos. Angelo. Es básicamente, principalmente, la obediencia. Los demonios pueden creer en Dios, nosotros también,
pero los demonios no le obedecen. El creyente, el verdadero creyente, el que tiene fe en Dios, esa fe que tiene o que dice tener, tiene esa fe que ser una fe genuina. Entonces, ahorita estamos hablando de la fe, no estamos hablando del don de fe. Ahorita estamos hablando de la fe que nosotros como creyentes decimos y tenemos que tener. Entonces, esta fe tiene que ser una fe genuina, una fe real. ¿A qué le llamamos fe real? ¿A qué le llamamos fe genuina? A una fe que viene acompañada de obediencia. La Biblia nos dice en Santiago 2, por eso le digo que no pierdan Santiago, mismo Santiago 2, en el versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, esta fe no es viva, esta fe es muerta. No es una fe genuina, no es una fe real, es simplemente un cascarón. La misma fe que podría tenerlo el diablo, Satanás, los demonios. La fe, si no tiene obras, es decir, la fe, si no produce o si no tiene obras que son actos de obediencia a la palabra de Dios, simplemente esta fe es muerta, es un cascarón. Entonces, mis hermanos, no podemos desligar a la fe de las obras o actos de obediencia. Entonces, mis hermanos, si yo digo que soy una persona que tiene fe en Dios, pero no hago o no tengo actos de obediencia a la palabra de Dios, entonces simplemente no soy un hombre de fe, no creo, soy como el demonio. Bueno, suena feo, ¿verdad? Soy como los demonios que también creen, pero no le obedecen. Entonces simplemente no es una fe genuina, es una fe muerta, tal cual lo dice acá, la fe es muerta en sí misma. El versículo 20 también dice lo mismo, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta, es decir, nosotros no podemos tener fe muerta. Entonces, primer término que les digo que hay que tener en cuenta es la fe muerta. Si hay una fe muerta, hay una fe viva, hay una fe real, una fe genuina. Y esa fe genuina es aquella fe que debe tener todo creyente, ¿sí? Que cree en Dios, ¿sí? Pero juntamente con actos de obediencia a la palabra de Dios. Eso se llaman obras. Entonces, mis hermanos, uno dirá, hermano, pero yo he escuchado que dicen que el hombre se va a salvar o el hombre es salvo por fe, no por obras. Sí, el hombre es salvo por fe, no por obras. Es decir, hermanos, si yo quiero decir que Dios va a salvar a alguien, no es porque ese alguien haya hecho méritos propios, haya hecho muchas acciones para ganarse la salvación. No, el hombre lo único que tiene que hacer es tener una fe genuina. Y ya lo hemos dicho, ¿qué es una fe genuina? Es la persona que cree en Jesucristo, que cree en Dios, que cree en todo lo que él hace, pero que tiene que tener actos de obediencia. O sea, que su fe venga acompañada de actos de obediencia, es decir, de obras. Por eso acá hablamos de un hecho, no de la salvación, sino de la justificación. Cuando yo me presento a Dios y le digo, Señor, yo me presento ante ti, mira, yo soy tu hijo. Muy bien, ¿qué me justifica a mí a decir que soy su hijo y no soy, pues, un pecador más del resto? Bien, es que yo he creído. ¿Qué me justifica a mí ante Dios? Que yo he creído en Él. Pero vamos a ver qué dice acá la palabra. En Santiago 2, estamos en Santiago 2 en el versículo 24. Vean ustedes, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Miren, hermanos, la justificación del hombre ante Dios, para que yo diga, Señor, mira, yo soy tu hijo, no soy cualquier pecador, no soy
alguien más, yo soy tu hijo. Entonces el Señor dice, muy bien, ¿crees en mí? Sí, pero también quiero ver tus obras. Así que nuestra justificación no solamente es por la fe, dice acá, sino por las obras, no solamente por la fe. Entonces, hermano, ¿cómo es eso de que la salvación solamente es por obras y no, por fe y no por obras? Estamos hablando, hermano, que la obra salvadora de Jesucristo hacia nosotros es por fe. Pero si yo me presento ante Dios a decirle que soy su hijo, ¿qué me justifica a mí delante de Dios para que Él me considere su hijo? No solamente que yo haya creído en Él, sino que haya tenido obras, producto de esa fe. Porque muchos dirán aquel día, dice Mateo 7, versículo 21, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no creímos en ti? ¿No profetizamos en tu nombre? Pero el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedor quiere decir hombre que hace una obra que no va de acuerdo a su fe. Hermanos, la misma palabra nos enseña que cuando uno se presenta ante Dios, no solamente se presenta diciendo, Señor, justifícame, porque yo creí en ti, porque yo hablé de ti, porque yo creí que tú me ibas a salvar. No, sino también por lo que el hombre hace. Por eso que Cristo les dirá, dice en Mateo 7, hacedores de maldad. Por eso, mis hermanos, es importante saber que la fe siempre, siempre viene con obras, es decir, con actos de obediencia a la palabra de Dios. Si no, esa fe no va a ser justificada ante Dios. Muy bien. Entonces, mis hermanos, acá hace un ejemplo en Santiago 2 con Abraham. Abraham, ahí ustedes lo leen, Santiago 2, Abraham dijo, sí, yo Señor, yo creo en ti. No, Abraham, el padre de la fe. Oh, Señor, yo te amo, yo te obedezco, yo Señor, soy tu hijo. Y llegó un momento en el que el Señor le dijo, ofréceme a tu hijo en holocausto, sacrifícalo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham agarró y obedeció, lo sacrificó. Claro, no llegó a la muerte, pero él hizo un acto de obediencia. Lo puso en el altar y estaba a punto de matarlo y ya sabemos la historia, Dios lo impidió. Hermanos, eso se llama acto de obediencia, producto de qué? De una fe al Señor, producto de creerle a Dios. Mire, hermano, si la fe hubiera sido solamente en Abraham, solo fe, no hubiera sido justificado. Pero acá bien claro dice, en el versículo que hemos leído, Abraham fue justificado no solamente por su fe, sino también fue justificado por su obra, por lo que él hizo. Y lo hemos leído acá en el versículo 24. Entonces, mire, hermano, qué importante es las obras. Entonces, ¿a qué llamamos fe genuina? ¿A qué llamamos fe que debe tener todo creyente? Al hecho de que creemos de todo corazón en Dios, como creen muchos, pero le obedecemos. Tenemos actos o hacemos cosas que están escritas en la palabra de Dios en consecuencia de nuestra fe. El cristiano que dice que cree, pero no le gusta hacer lo que dice la Biblia, no le gusta vivir conforme dice la palabra, esa persona no es creyente. Hay muchos que dicen, ¿tú qué eres? Yo, bueno, yo soy cristiano, ¿y tú católico? Algunos malinterpretan la palabra católico. Algunos dicen católico, ¿por qué? Porque creen en Dios, pero no hacen lo que dice la Biblia. Es más, nunca la han leído. Y ahí sí hay muchos evangélicos y muchos adventistas y muchos de cualquier denominación. Ya, esas personas sencillamente no son creyentes, son incrédulos, no tienen fe, ni siquiera tienen la fe básica, esta fe que estamos estudiando ahorita. No estamos hablando del don de fe, estamos hablando de la fe que debe tener la persona que dice creer en Dios. La persona que dice creer en Dios tiene que obedecer la palabra de Dios, si no simplemente es considerado un incrédulo, no creyente. ¿Sí? No, no, hermano, es que él es católico. Él, él cree. Él sí, hermano, él cree. Él me dijo que cree. Mi vecino también cree, pero él vive a su manera. Él no,
no lee la Biblia, no guarda lo que dice la Biblia porque no lo sabe, hermanito, pero sí cree, también es hermanito, hermanito del diablo, porque los demonios también creen, será su hermanito de él, porque nosotros llamamos hermanos a los que creen, a los creyentes, a los que tenemos el mismo Padre, a los que tenemos la fe genuina, a ellos le llamamos hermanos. Pero ese tipo, esa señora, ese señor, ese joven que dice que cree, pero nunca leyó la Biblia, no le interesa vivir conforme dice la palabra, sencillamente es un incrédulo. La Biblia le llama hijo del diablo. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras de vuestro padre quieren hacer. Él no está diciendo, ustedes no creen. Cuando Jesús les dijo, hijos del diablo, él se refería a las obras de Satanás. Y si ustedes quieren hacer lo mismo que hace el diablo, no le está diciendo, creen igual o no creen igual que el diablo. No, acá no se trata de ser ateos, no se trata de ser no creyentes, se trata de hacer la obra, hacer las cosas. Por eso, mi hermano, que el primer acto de fe, el primer acto de obediencia a Dios que nosotros enseñamos aquí en el discipulado es el bautismo en agua. Hermano, pero yo, ¿por qué me tengo que bautizar en agua? ¿Acaso el agua me limpia? ¿Acaso el agua me salva? Pero está en la Biblia. ¿Por qué no obedeces a la Biblia? Es que, pero ¿para qué, hermano? Si yo soy salvo por fe, no por obras. Cuidado. Porque si no puedes obedecer algo tan sencillo como lo consideras, cuanto más no obedecerás si Dios te pide tu hijo. Bueno, es una figura. Si Dios te pide cosas grandes, no lo vas a hacer. Si en una pequeña no quieres. Pero la obediencia, mis hermanos, es un símbolo, es una señal de humildad. Y a la vez, la obediencia, mi hermano, hacer un acto a una persona que cree en Jesús, hermano, eso hace verificar que su fe de este mi hermano es genuina, es una fe real. Muy bien, entonces, hasta allí, mis hermanos, estamos viendo de que existe esta fe. Muy bien, eso puedo preguntar en el examen. Santiago 2, estamos en Santiago 2, en el versículo 21, dice de esta manera, y el versículo 22, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Acaso no fue justificado allí Abraham por sus obras, no por su fe, sino por sus obras? Versículo 22. ¿No ven que la fe actuó juntamente con sus obras? No es que la fe actúa por separado, sino que la persona que hace, obedece y hace lo que dice la palabra, deja el pecado, se entrega a la obra, hace por Dios lo que está escrito, desecha la inmundicia, empieza a hacer cosas para Dios y por Dios, entonces esa persona está actuando con fe. Eres un varón, eres una mujer de fe. Porque tienes fe es que haces esa obra, esa acción, ese acto de desprendimiento, de entrega a la obra de Dios, a Dios mismo, a su iglesia. Por ello es que vamos misioneros a predicar a otros lados, por eso es de que vamos temprano a la iglesia, por eso es que hemos dejado la cerveza, los vicios, por eso es de que algunos han dejado el adulterio, la fornicación, las drogas. Por eso, ¿por qué? Por la fe. No sería fe genuina si es que no hubieran esos actos, esas obras. Entonces, miren, dice bien claro acá, la fe actuó juntamente con las obras. Y mira, importante, y que la fe se perfeccionó por las obras. No que exista una fe imperfecta, no existe una fe imperfecta. Lo que existe es una fe genuina, o es genuina o no es genuina. Cuando usted muestra un billete, o es falso o es verdadero. No es que este billete lo veo medio genuino y no, o bien este billete es falso o bien es verdadero. Pero hermano, se parece, mira la carita, está como que ya se va a hacer verdadero.
una rayita hace de que ese billete sea falso. O bien tienes fe, o bien no tienes fe. O bien tu fe es genuina, o bien simplemente tu fe es muerta. O bien tu fe es perfecta, o bien tu fe es muerta. O sea, no hay fe. No que hay poquita fe, medio genuino, medio verdadero, ya una fe más buena, ahora sí, fe genuina, fe verdadera. Entonces hubieran diablos también, demonios por escalas. Este es un demonio que no cree, este es un demonio que cree un poquito, un demonio que cree un poquito más, un demonio que ya está creyendo más o menos, este es un ángel. No existen esas escalas. La fe no tiene magnitud física por la cual podemos decir más, menos, poquito, bastante. No se acumula, la fe no se pesa en gramos. Ahora vamos a estudiar que la fe tiene una medida, pero esa medida de la fe no es una medida física, es una medida espiritual, es una magnitud espiritual, donde calzan dones. Ahora vamos a ver que la fe se perfecciona. La palabra perfecciona aquí es que la fe se hace genuina, la fe se hace real cuando uno hace obras. Mire esta semejanza que hace Pablo, pregunta de examen, por si acaso les voy avisando, para los que están en el discipulado número 3, en este ciclo, Pablo hace una similitud, y esta similitud es una similitud de no exclusión, es decir, es una similitud entre dos cosas que no se pueden separar, que no se pueden excluir, que se corresponden la una con la otra, y eso está en el versículo 26. Dice de esta manera, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Santiago, ¿ya? Santiago, estaba equivocando, Santiago, en Santiago 1, 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren esta analogía. Esta similitud es una similitud de no exclusión, que las dos cosas tienen que estar juntas, tienen que estar vinculadas, si no, simplemente no existen. Puedo existir yo como Eli Chávez, ¿no? Soy el hermano Eli. Yo puedo existir solamente siendo un cuerpo, o puedo existir yo solamente siendo un espíritu, con minúscula obviamente, porque hemos visto que el hombre es cuerpo, espíritu y alma, espíritu con minúscula. El hermano Eli es su espíritu, sí. El hermano Eli es su cuerpo, sí. Pero el hermano Eli es los dos, es cuerpo, alma y espíritu. No podemos hablar de que yo solamente soy el cuerpo, o de que únicamente soy el espíritu, o de que únicamente soy el alma. El hermano Eli es cuerpo, alma y espíritu. Pero acá está hablando del cuerpo y el espíritu. El cuerpo y el espíritu, estos dos no pueden separarse. El cuerpo y mi espíritu no pueden separarse. El hermano Eli es tanto su cuerpo y espíritu. Igualmente, la fe sin obras, la fe viene junto con las obras. La fe viene a ser como mi cuerpo y las obras como mi espíritu. La fe es como el cascarón, es como mi cuerpo. Pero si mi fe, que es como mi cascarón, está así, el hermano Eli no solamente es cuerpo. Usted lo ve al hermano Eli por fuera y dice, bueno, ahí está. Pero si yo no tuviera espíritu, no hablaría, no predicaría, no me reiría, no lloraría, no daría alguna información, nada. Entonces, ¿de qué me sirve el hermano Eli? Solo su cuerpo, para mirarlo. ¿De qué sirve una persona que diga que tiene fe? Es como un cascarón, como un cuerpo muerto. Pero si la persona tiene fe y a la vez obras, esa persona sí es útil. Esa fe sí es útil, esa fe sí es genuina. Entonces, mis hermanos, esta es la analogía que hace el apóstol Santiago. El cuerpo es como la fe y el espíritu como las obras. Muy bien. Hasta ahí, mis hermanos. ¿Alguna pregunta? No, hermano Lee. Muy bien, gracias, Ángelo.
¿Se está entendiendo entonces? Muy bien. Bien, mis hermanos. Entonces ahorita hemos visto lo que es la fe de todo creyente. ¿Sí? Esta es la fe de todo creyente, de todo hijo de Dios, de todos los que decimos que somos creyentes, todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Ya está. Hemos leído Santiago 2:17. Ahora quisiera que leamos en 1 de Juan 5:4. En 1 de Juan 5, versículo 4, dice de esta manera, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted, mi hermano, vence al mundo porque Jesucristo ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Respuesta. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Respuesta, a ver. Seguramente mis hermanos que van a ver el video luego, la transmisión, seguramente van a responderlo. Nuestra, La fe, hermano. muy bien, nuestra fe. Miren qué importante, hermano, es tener fe. Estamos hablando de la fe genuina, de no la fe muerta, no la fe que tienen los demonios, no la fe que tienen las personas que dicen que tienen fe, sino la fe que tiene obras. La fe con obras. La fe con actos de obediencia a la palabra. Esa fe ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra victoria, hermanos. Esa es nuestra victoria. Jesucristo venció, por lo tanto nosotros también hemos vencido, pero no ha vencido nuestro puño, no ha vencido nuestros gritos, no ha vencido nuestra ira. Lo que ha vencido es nuestra fe con obras. Eso es lo que ha vencido el mundo. Muy bien. Hermano, ¿qué más puntos tenemos de importancia de nuestra fe? Romanos 14, versículo 23. Romanos 14, 23. Pero el que duda, mi hermano, hay gente que duda. Hay gente que tiene muchas dudas sobre muchas cosas, incluso hasta sobre lo que comen. Uy, ¿será que no debemos comer carne de chancho? Uy, ¿será que no debemos comer culebra? Porque la culebra fue el diablo, ¿no? ¿Será que la serpiente? No, de repente algo nos pasa. Hay gente que duda aún hasta sobre lo que come. Son gente muy dubitativa, muy insegura. ¿Por qué? Porque no han escuchado lo que dice la palabra de Dios. No han oído. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué importante es conocer la palabra de Dios, perdón, para no dudar. Mientras, hermano, conozcamos lo que Dios ha dicho en su palabra, la fe, la duda se irá y alumbrará la fe. Versículo 23, Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo, no solamente la comida, todo, cualquier acto que usted haga, aún hasta su vestimenta que se ponga, hasta las palabras que usted mencione, todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué fuerte, mi hermano. Por eso usted tiene que estar seguro de lo que Dios ha dicho. Hay muchos que dicen, ten seguridad en ti mismo. ¿Estás seguro de ti mismo? Te preguntan. Yo estoy seguro de mí mismo. Por eso que soy un hombre seguro. Soy un hombre que cree en las posibilidades que se me abren en el entorno. Hay muchas personas que hablan así, ¿verdad? Que te dan ánimos, que te dan supuestamente una mentalidad positiva. Lo que te dan a ti, hermano, solamente es
esos ánimos que se acaban, te dan fuerzas supuestamente psicológicas, fuerzas, vibras positivas, y eso no es espiritual, eso no es de Dios. Nosotros tenemos que estar, ¿saben qué, hermano? Seguros de lo que Dios ha dicho, no de mí mismo. No, si tú no estás seguro contigo mismo, entonces no estarás seguro en nada. Eso es una teoría satánica, mundana. Nosotros tenemos que estar seguros en lo que Dios ha dicho. ¿Y dónde encontramos esa seguridad? En su palabra. Encontramos seguridad en lo que Él ha dicho acá en su palabra. No seguridad en uno mismo. Eso no es de Dios. Fe no es confiar en uno mismo. Fe no es confiar en tu pastor, en lo que a él le parece correcto. No es confiar en lo que el presidente dijo. No es confiar en un empleo, no es confiar en tu capacidad. Fe es confiar, creer de todo tu corazón en lo que dijo, en lo que es Dios. Eso es fe. No, hermano, yo tengo fe de que voy a ingresar a la universidad, dice mi hermano ahí postulante. Yo tengo fe, mi hermano, de que vamos a construir el terreno de la iglesia. ¿Así? Yo tengo fe, dice el otro, de que voy a ser, hermano, una empresa grande, porque me he esforzado tanto y tengo fe en mí mismo, fe en que lo voy a hacer. Y hay que darnos fe. ¡Ah! Gritan. Ya nos dimos fe ya. ¿Eso es fe? ¿No? Eso no es fe. Eso es un empuje humano. Se acaba. Pero cuando uno tiene fe, hermano, es una total certeza y convicción y seguridad y confianza en que Dios va a cumplir lo que dijo en su palabra que cumpliría. Eso es fe. Entonces tú estás seguro, no tienes desconfianza de nada, ni en lo que comes, ni en lo que vistes, ni en lo que hablas, ni en el proyecto que vas a emprender, ni en la mujer que vas a elegir joven como tu futura novia y esposa. No vas a tener duda. ¿Por qué? Porque le estás creyendo a Dios. No vas a estar, ¿será que sí? ¿Será que es ella? ¿Estaré en lo correcto? No, porque leíste la Biblia, porque estudias su palabra, porque su espíritu te ha dado entendimiento y sabiduría. Por eso es que estás seguro. Estás tranquilo, estás confiado. Muy bien, estamos en prédica, esto es enseñanza. Muy bien, ya. Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. Sencillo, punto. Muy bien, mis hermanos. Y terminamos con Marcos 16:16. Marcos 16:16. Miren lo que dice en Marcos 16:16, importantísimo. El que creyere. Primero dice en el versículo 15, Marcos 16:15, Jesús, perdón, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, prediquen las buenas nuevas de salvación a todas las personas. El que creyere de esas personas, obviamente primero han escuchado y la fe viene luego de oír. El que creyere y tenga ese primer acto de obediencia, es decir, una fe que viene con la primera obra, que es el bautismo, o sea, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. La salvación es por fe, pero no cualquier fe, una fe genuina. Es una fe acompañada de una obra o acompañada de obras. Y la primera obra que muestra a la persona que cree o que dice creer es el bautismo. Es la primera obra, porque fe no es yo creo, a ver, repite conmigo, yo creo, yo creo.
como un lorito. A veces repiten solamente yo creo. ¿Sí crees? Sí, yo creo. Ya pues, pero el primer acto de creer es obedecer la palabra de Dios. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Y el primer acto de obediencia a tu fe, que dices creer, que dices tener, es el bautismo. Ahí viene la salvación. Por eso que dice que creyere y fuera bautizado, será salvo. Será salvo. La salvación es por fe, pero una fe genuina, y hemos estudiado, la fe genuina es la fe que viene con obras, con actos de obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, hasta ahí está claro. Hermanos, pero ¿cómo yo en la Biblia decimos, preguntamos, cómo es que yo en la Biblia encuentro un pasaje donde dice, ¿por qué esta persona tenía poca fe? Por vuestra poca fe no se pudo eliminar o no se pudo sacar al demonio de esa persona. Por vuestra poca fe, dice en un pasaje. Por vuestra poca fe no ocurrió esto. Entonces yo quiero que vayamos un momento a Romanos capítulo 12. Pero antes de ir a Romanos capítulo 12, perdón hermanos, no vayan a Romanos todavía capítulo 12. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 8, versículo 25. Si ya no estén en Santiago, porque hemos terminado con Santiago, ahora vamos a Lucas capítulo 8, versículo 25. Estamos en un momento en la tempestad que surge en el mar. Y surge una tempestad muy grande. Y el barco donde iban los discípulos y Jesús, que estaba, dice, dormido, casi estaba a punto de romperse. Ese barco estaba a punto de partirse en 1000 pedazos. Y ahí en donde los discípulos se aturden, empiezan a gritar, se desesperan y lo despiertan a Jesús. Ojo, los discípulos no es que con Jesús recién estaban caminando y habían pasado meses que estaban con Jesús. Ya lo habían visto a Jesús hacer milagros, hacer sanidades. Estaban cerca de Jesús, ni para decir que no creían en Él. Pero ¿qué ocurre, mi hermano? Usted y yo estamos cerca de Jesús y decimos que creemos en Él. Pero a veces decimos, hermano, yo estoy cerca de Cristo, voy a la iglesia, estoy con mi Biblia, predico. Pero a veces, mi hermano, decimos, creo que mi fe es chiquita, mi fe es pequeña, mi fe es minúscula, porque cuando oro por un enfermo, el enfermo no se sana, porque incluso, hermano, tengo temor, porque creo que Dios no está conmigo a veces. Y quiero que vayamos a este pasaje de estos discípulos que estaban cerca de Jesús, creían en Él, no había dudas de ello. Pero ¿qué ocurre aquí? Miren lo que pasa. Lucas 8, versículo 25. Cuando Jesús agarra y hace bonanza, dice la palabra en el versículo 24, Lucas 8, 24, Jesús reprende al viento, se acaba la tempestad, se acaba el bullerío, y versículo 25, y les dijo Jesús a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, ellos se maravillaban y se decían a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Dónde está vuestra fe? Hermano, no se trata de tener fe. Tú puedes tener fe. Somos hombres de fe. Si no, no agradaríamos a Dios. Tú eres un hombre de fe, eres una mujer de fe. Dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe no, o es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Y yo sé que usted y yo agradamos a Dios porque somos hombres y mujeres de fe. Pero muchas veces esa fe que tenemos, ojo, escuchen hermanos, esa fe que tenemos la hemos depositado en un lugar que no es Dios. Les dije de antes, a veces nuestra fe está en nosotros mismos, a veces nuestra fe está en nuestro trabajo, está en nuestra capacidad intelectual o material o de este mundo. A veces nuestra fe, hermano, se desvía y se traslada ¿a dónde? Se traslada a la tempestad. A veces creemos más en la tempestad que en Cristo. ¿Cómo es eso, mi hermano?
A veces le creemos más a la enfermedad, le creemos más a la muerte que a Jesús, que a Dios. A veces decimos estas palabras, escuchen, ¿ah? Creo que me voy a morir. Creo que no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque estamos mirando la tempestad, porque estamos mirando las cosas que van mal. Creo, hermano, yo creo que mi esposa se va a desanimar por todas estas cosas que están yendo. Vemos la tempestad y nosotros nuestra fe la colocamos en otro lugar. La fe la colocamos en la tempestad. Acá los discípulos, miren lo que dijeron. Maestro, maestro, nos morimos. No es que se estaban muriendo. Estaban poniendo su fe en la tempestad. Mirando la tempestad, su fe estaba desviada a la muerte. Creo que nos morimos. Pedro, Juan, Santiago, Felipe, los que estaban en la barca. Juan, sí, dime, Pedro. Juan, creo que nos morimos. Juan, creo que nos hundimos. Juan, creo que aquí lo último, ya despídete de mí. Abrázame ya, hasta luego, Juan. Chao. ¿En qué estaban creyendo ellos? No es que eran hombres incrédulos. O sea, no es que eran hombres que se eliminó su fe, sino que la fe que tenían lo depositaron en la tempestad. Por eso Jesús acá les pregunta, no les pregunta aquí, ¿qué fue con su fe? Acá les dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? No, en mí no está. ¿Dónde está su fe? En la otra versión, en la versión de Marcos, quiero que también lo veamos en la versión de Marcos, ¿ya? Ahí ustedes van a ver Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 40. Ahí ustedes van a ver que les dice algo muy importante. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? Cuando ya se hizo bonanza en la tempestad, Marcos relata de esta manera, ¿cómo no tienen fe? Bueno, acá estamos viendo que Jesús les está diciendo, ¿cómo no tienen fe? Y es que mi hermano, quiero que entendamos algo. La palabra poca fe no se refiere a tener poquita fe, sino que se refiere a que en el lapso de un tiempo, uno dice, hermano, vamos a la guerra, vamos a enfrentar las tempestades, vamos a enfrentar al diablo. Pero cuando ocurre la tempestad, cuando ocurre realmente eso, ¿qué ocurre? Que la fe dura muy poco. A eso se le llama poca fe, a que tu fe te dura muy poco. La fe solamente te duró un poco de tiempo mientras todo estaba bonito, pero en la tempestad, esa fe, ¡prum! ¡Chao! Por eso que acá Cristo les dijo, ¿dónde está esa fe que tenían en mí? No tienen fe. Está hablando de la fe en Cristo, la fe en Él. Se cortó, les duró muy poco la fe en Cristo porque lo depositaron en la tempestad. La poca fe se refiere a que la fe les dura muy poco. A veces la fe nos dura muy poco cuando estamos con Cristo ahí, cuando estamos pero cuando estamos en momentos difíciles, solamente nos dura el tiempito de alegría. Pero cuando estamos en tiempo difícil, ¿dónde está nuestra fe? No hay fe, no hay fe en Cristo, pero nuestra fe está depositada en otro lugar. Entonces, mis hermanos, lo que hay que hacer es que decirle, Señor, quiero mantener mi fe siempre puesta, mis ojos puestos en ti. Eso es importante, hermano. Que nuestra fe no se desvíe como viene la tempestad, porque si no, seremos
hombres que no tengamos fe en Cristo. No, somos hombres de fe, pero a veces nuestra fe se desvía. Por eso hay que pedir al Señor que nuestra fe siempre esté puesta en Cristo. Bien, mis hermanos. Entonces, ahora hemos visto esta fe que es una fe para salvación, porque si tú no tienes una fe puesta en Cristo, mi hermano, no eres salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios, hemos visto, el que cree y fuera bautizado será salvo. Esta es la fe que debe tener todo creyente, una fe puesta en Cristo siempre, una fe en Cristo. Pero existe algo que se llama el don de fe. Ahora vamos a pasar al otro punto, que es el don de fe. Y el don de fe, hermano, recuerden, los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Si no se acuerdan de este tema, lo que voy a decir ahorita, repasen o vean los videos que ya están colgados, ¿no? En YouTube. Mi hermano Yercito lo ha colgado de las clases pasadas. La Biblia nos ha enseñado claramente de que el Espíritu reparte los dones a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, no todos tienen este don. Los dones no es que el Espíritu le reparte a toditos. Él lo reparte a cada quien como Él quiere. A unos les ha dado este don, a otros no. No todos son pies, no todos son manos, no todos son bocas. A cada uno le ha dado en particular como Él quiere. Entonces, hermano, este don de fe que menciona en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9, a diferencia de la fe que es para salvación, este don de fe que menciona en 1 Corintios 12, 9, dice, a otro, 1 Corintios 12, 9, a otro, está hablando de la repartición de los dones, a otro se le da fe por el mismo Espíritu, a otro, no dice a todos, a otro. Entonces, continuamos. No a todos se le da el don de fe. Bien claro dice, a otro, no es que a todos, ¿ya? A otro. Entonces, mis hermanos, a otro se le ha dado el don de fe, pero ¿a qué se refiere con este don de fe? Ya, si la fe que vimos al inicio es para salvación, esta fe es para liberación milagrosa. Entonces, aquí vamos con los dos puntos más, con los otros dos dones, que es el don de hacer milagros y el don de, perdón, de sanidades y el don de operación de milagros. Estos dos dones, hermano, tienen sí o sí que estar acompañados del don de fe. Ejemplo, vamos a ejemplos en la Biblia. Hechos, capítulo 3. Hechos, estamos ahorita en el don de fe. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, 1 al 7. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan estaban caminando y de repente, hermano, había un mendigo, ¿verdad? Un mendigo que estaba en la puerta del templo, era un cojo, ¿sí? Y cuando lo vio a Pedro, le dijo, hermano, o bueno, una limosnita. Y Pedro y Juan le dijeron, no, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, en el versículo 6, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A ver, mi hermano, hazlo tú. A ver, hazlo tú. Hay un cojo, sin mucho palabreo, sin tanta cosa, sin música de preámbulo, sin tanto preámbulo, Pedro le dijo, lo escuchó primero y le dijo, no tengo plata ni oro, lo que me estás pidiendo, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ven, levántate y anda. Nada más. Nada más. No reprendió al demonio de cojera, no reprendió al demonio de maldición, no reprendió a ningún espíritu, mi hermano. A nadie reprendió. Le dijo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Impresionante.
Hay muchos que no tienen el don de fe y se aventuran a esto. Se aventuran, me refiero, a que intentan hacer esto y sencillamente salen avergonzados. ¿Por qué? Porque el cojo no anda, porque el ciego no ve, porque no se realiza en la sanidad ni el milagro. ¿Por qué? Porque Dios reparte los dones en particular como Él quiere. Y cuando Él quiere. Dios nos ha llamado, hermanos, a nosotros echar fuera demonios, imponer las manos sobre los enfermos y van a sanar. Él ha dicho, estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre, etcétera, etcétera. Es verdad, mi hermano, es cierto. Pero existe un don de fe, existe un don de sanidad, existe un don de hacer milagros por algo. Por algo existe, hermano, por algo. ¿No te has preguntado? Y es que a veces, hermano, nosotros hacemos cosas que no se nos manda hacer. Comentaba esto hace poco un hermano que, bueno, nos visitó, pastor de Puerto Rico, pastor Daniel, decía, a veces nosotros vamos a lugares supuestamente llamados por Dios, pero a veces no es a donde Dios nos llamó. A veces no le entendíamos, pero este es el significado. A veces nosotros nos aventuramos a hacer algo que Dios efectivamente en su palabra lo ha dicho, pero por nuestra falta de escudriñar la palabra nos aventuramos en algo y salimos avergonzados. Sí, enfermo, sal, libérate, ya, y no se libera, y no se sana. ¿Qué pasó? ¿No tienes fe? ¿Qué pasó? ¿El enfermo no tiene fe? A veces le echamos la culpa siempre al enfermo. Ah, es por tu culpa. Tú no has tenido fe. Yo sí. Yo sí tuve fe. Él te quería sanar, pero tú eres el culpable. Y a veces, hermano, vamos a donde Dios no nos manda. Pero el que tiene el don de sanidad, hermano, el que tiene el don de fe, el que tiene el don de hacer milagros, el Señor lo dirige. El Señor lo envía y no hay ahí que pasar vergüenza. No hay que hacer tanto show, no hay que hablar tanto, porque Dios ya está a punto de hacer su obra. Y simplemente en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y se levantó y anduvo. ¿Por qué? Dios le dio el don de fe. Creyó de una manera inequívoca. El hermano tenía el don de fe. Eso no tiene nada que ver con el don de fe para salvación. Esto se llama se llama el don de fe para liberación de milagros, o para liberación milagrosa, o para que se hagan sanidades. No porque tú no hayas, hermano, no porque tú hayas orado y no se haya sanado, no, no porque tú hayas orado y esa persona no se le fue la sanidad, no se le fue el demonio o no se le curó la enfermedad, no quiere decir que seas tú una persona que ya estés fuera del reino, que ya te vayas al infierno. No, sencillamente, hermano, no tienes el don de fe. O sencillamente, hermano, no es el tiempo de Dios. Fuiste llamado en un tiempo o hiciste algo que no estuvo en su tiempo. Oraste, reprendiste, declaraste y todo, y no se sanó porque no entendiste el tiempo de Dios. Tú, porque tú declaraste, el enfermo no, tú declaraste sanidad y no se sanó. ¿Qué ocurrió? No entendiste el tiempo de Dios, no era el tiempo de Dios, pero el que tiene el don de fe, el que tiene el don de hacer milagros, el que tiene el don de sanidad, el enfermo se sana sí o sí, porque ese hombre va en el tiempo de Dios. Ese hermano va cuando el Señor lo ordena. No es que está orando a ver a quién le cae el milagro, así, a ver, a quien le caiga. No, el que tiene el don de sanidad, hermano, va específicamente a las personas que Dios les manda, a él, al que tiene el don, a sanar. Anda a ese. Va y se sana. No tiene que hacer mucha cosa, porque Dios le ordena que vaya ahí. No es que está diciendo, a ver, sánense el que pueda, el que agarre sanidad, que lo agarre. No, el que tiene el don de sanidad, hermano, porque ahorita estamos en otro nivel. El que tiene el don de sanidad va, ora y se sana, porque Dios lo envió, es el tiempo de Dios. El que tiene el don de hacer milagros igual. Aquí, mi hermano, mire lo que pasó, impresionante. Luego, en Hechos 28, Hechos capítulo 28, versículo 3, estamos ante el escenario donde Pablo está en la isla de Malta. Pablo había estado en un barco viajando preso y de repente una tormenta terrible en el mar, él y otros más, incluso soldados,
naufragan en el mar y llegan a un lugar, a una isla, y en esa isla están comiendo y Pablo está, hermano, poniendo leña en el fuego y de repente una víbora, una culebra venenosa, ¿no? Una serpiente venenosa, le muerde a Pablo, le muerde. Y miren lo que ocurre acá. Dice de esta manera, versículo 3, Hechos 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Hermano, tú eres un hombre de fe, no creo que nada te toque. Falso. Hermano, tú eres un hombre de fe, tienes el don de fe, de hacer milagros, de hacer sanidades. No creo que a ti nada te pase, ninguna enfermedad. Falso. Acá a Pablo, teniendo, hermano, todos los dones y los ministerios los tenía Pablo. Miren, le mordió una víbora. Le mordió una víbora. No es que el hombre de fe nunca se va a enfermar, no. No es que al hombre de fe nunca le va a venir un accidente, no. Sí le viene. Pero la diferencia entre un hombre que tiene el don de fe es que cree inequívocamente, aunque le esté pasando algo, cree que esto es pasajero. Mira lo que ocurre acá. Versículo 5, cuando le mordió la víbora, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Se puso a gritar, se puso a pedir auxilio acá, médico, se revolcó en el piso, la sacudió, la sacudió. Versículo 6, la gente del lugar estaba esperando que él se hinchase. Claro, que tenga un efecto de la mordedura de víbora. O cayese muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho, esa es la gente, ¿no? La gente a veces, la gente que no tiene el don de fe. ¡Ah! Uy, no. No, 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 no. Comiste algo que no debías comer. Ahora te va a dar diarrea. ¿Sí? Uy, mi hermano, te pinchaste con la aguja y la aguja se le había pinchado a un paciente que tenía SIDA. Uy, uy, uy. Ya, pues, caballero, hazte ahorita la profilaxia, hazte ahorita el tratamiento. Uy, hermano, ¿qué te picó? Uy, uy, uy. Ahora, pues, así son la gente, ¿verdad? ¿Hay hermanos así? Sí. Y esos hermanos que son así, que hablan como yo estoy hablando, ¿se van a ir al infierno? No. Como cualquier persona, a veces nosotros se nos acaba la fe en momentos de tormenta. Depositamos nuestra fe en otras cosas. Bueno, no tenemos el don de fe. Y dudamos, titubeamos, pero el que tiene el don de fe dice, me muerde la serpiente, aunque les mordiere, dice, aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes, no les pasará nada. Esas personas, Dios les ha dado el don de fe. ¿Me muerde la víbora? Sigo haciendo mis cosas. Wow. Eso parece descuido, eso parece, hermano, que no le importa su cuerpo. No, 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 no es que no le importe su cuerpo. Sencillamente esa persona tiene el don de fe. Hay pocos, sí, porque Dios ha repartido este don en particular a algunas personas como Él quiere, no a todos. Bien, dice la palabra. Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y pensaron y dijeron, el versículo 6, que era un Dios. Pablo, eres un Dios, le dijeron, porque no te pasó nada. Pero eso no es, hermano. Tenía el don de fe. Impresionante. ¿Sí? Hermanos, bueno, vamos a ir terminando. La persona que tiene el don de fe hará milagros, hará sanidades inequívocamente en el tiempo de Dios. Algunos tendrán el don de hacer milagros, otros tendrán el don de hacer sanidades. ¿Cuál es la diferencia entre una sanidad y un milagro? ¿Alguien lo sabe?
¿Cuál es la Un diferencia milagro sobrenatural. y una sanidad? Sanar a un enfermo, hermano. Claro. O levantar a un cojo. Algo así. Que Ajá, claro. Entonces, una sanidad es como, por ejemplo, a ver, la hermanita estaba con fiebre, está con fiebre y con dolor de cuerpo. Vamos a orar por ella, dice el hermano. Bien, oramos por la hermanita que tiene fiebre y dolor de cuerpo y se sana. Ojo, se sana. El hermano que tiene el don de sanidad va, ora y se sana en el momento. Le toman la temperatura y no tiene fiebre. Se toca el cuerpo, no le duele ni un pelo en el momento. Entonces, ese hermano tiene el don de sanidad. Muy bien, perfecto. La misma hermanita, vamos a poner otro caso, la misma hermanita está con fiebre y le duele el cuerpo. Y viene, me toca la puerta. Tum, 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 tum. Hermano Elí, ¿sabes qué? Estoy con fiebre y me duele el cuerpo. Bueno, el hermano Elí, como tiene acá su farmacia, agarra y le dice, está bien, hermanita, venga, le voy a poner una ampolla. Y le pongo una ampolla con 4 fármacos. Y en una, hermano, pasan 30 segundos y la hermanita no tiene fiebre, le tomó la temperatura y no le duele ni un pelo. Solo le duele la nalga porque ahí le puse la ampolla. Entonces, eso fue una sanidad. ¿Qué pasó? Se sanó, ¿sí? Entonces, una sanidad, hermanos, es posible que también lo pueda hacer un médico, el hombre. Una sanidad lo hace Dios, sí, pero es también posible que lo pueda hacer un médico, ¿sí? El hombre. Pero un milagro no es posible que lo haga un hombre. Esa es la diferencia. Una sanidad lo puede hacer también un hombre, un médico, pero un milagro es imposible que lo haga un médico. Ejemplo de milagros, el cojo. Dios hizo un milagro a través del apóstol Pedro cuando le dijo, hombre, levántate, y se levantó. Eso fue un milagro, hermano, pero también fue una sanidad. No, fue un milagro, porque una sanidad sería que fuera posible que un médico pueda hacer que un cojo se levante en el momento. Imposible, imposible. Era un cojo, un ciego, hermano, no tiene un ojo, años y años. Y Jesús viene y le hace recuperar la vista en un momento. ¿Eso puede ser un médico? No, es un milagro. Es un milagro. Los leprosos se curaron, fueron sanos, sí, pero eso se considera un milagro. ¿Por qué? Porque el médico, la ciencia médica no puede curarte en segundos, en minutos de lepra. No, es un tratamiento. La lepra se cura, pero es un tratamiento de muchos días. Y sobre todo si tiene heridas, muchos días. Pero fue un milagro porque la ciencia médica hasta hoy no puede curar una lepra en cuestión de minutos. Por eso es un milagro. Lo que la ciencia médica no podría hacerlo en el mismo tiempo que ocurre una sanidad, eso se llama milagro. Pero una sanidad, cuando hablamos de sanidad, hablamos de que algo se puede curar también. Es posible que lo pueda hacer el hombre, pero en este caso solo lo hace Dios. Ejemplo, la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba postrada en cama, Jesús fue y oró por ella y la suegra de Pedro se sanó. ¿Qué tenía? Fiebre. Fiebre. Fue una sanidad. Por eso Jesús sanó a la suegra de Pedro. Era una fiebre. Bueno, si hubiera estado en ese tiempo, le hubiera puesto una ampollita y también se hubiera sanado. O una pastillita. También. Pero no, Jesús la sanó porque así quiso él. Pero no fue un milagro, fue una sanidad. Entonces, mis hermanos, ¿se entiende la diferencia entre sanidad y milagro? Hermanos, ¿se entienden? Digan amén. Muy bien, Yercito. Muy bien, mis hermanos. Entonces sí se entiende. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ha llamado, ¿sí?, a hacer su obra,
a sanar enfermos, a proclamar libertad a los esclavos, hermano, a libertar cautivos. Él nos ha llamado, hermano, a manifestar con poder su evangelio, a través de sanidades, a través de prodigios, a través de señales. Ojo, todo don tiene un propósito, y el propósito de los dones son la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de las señales es que los incrédulos crean. Cuando hablamos de los dones, estamos hablando de que Dios da dones para la edificación del cuerpo de Cristo a través de su Espíritu Santo. Cuando hablamos de que Dios manifiesta señales junto con el mensaje de la palabra, es para los incrédulos, para que crean. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Lo vimos en la clase anterior. Bien, mis hermanos, entonces hemos entendido ahora, si hemos estudiado sobre los dones de don de fe, perdón, la fe es para salvación, don de fe que es para lo que es veíamos acá, la fe para liberación milagrosa o de sanidades, y vimos el don de sanidades y el don de operación de milagros. Bien, mis hermanos, eso sería la clase del día de hoy, un tanto corta, pero bien.